Hola, vamos a ver cómo se resuelve este problema. Es una empresa que quiere invertir, hacer una inversión y está dudando sobre si recurrir a financiación propia o ajena. Tiene una premisa que es que no puede alterar su coeficiente de endeudamiento. Y lo que nos pregunta el problema es qué opción le vamos a recomendar sabiendo que tiene un pasivo exigible de 1.780.500 euros y un total de pasivo de 2.021.200 euros y que el beneficio del ejercicio ha sido de 325.000 euros, destinando un 80% a reservas. Bien, lo primero que tenemos que plantearnos en este tipo de problemas es que una empresa, cuando se autofinancia, y este es el caso porque se están dotando reservas, lo que ocurre es que aumenta a su vez su capacidad de endeudamiento. Bueno, pues lo que nos pregunta este problema es que si se dotan reservas, ¿en cuánto aumenta esa capacidad de endeudamiento? ¿Hasta dónde puede endeudarse sin alterar su coeficiente de endeudamiento? Bueno, pues vamos a ver cómo se resuelve. En primer lugar, vamos a calcular la dotación de reservas que se hace, que no nos lo dicen con exactitud. Sabemos que es el 80% del beneficio. Es decir, multiplicamos el 80 por 325.000 y nos da 260.000, ¿no? Que lo tenemos ahí. Los 260.000 euros es lo que se ha dotado de reservas. Bien, vamos a pasar ahora a calcular el coeficiente de endeudamiento. El coeficiente de endeudamiento se calcula con esta fórmula que es dividir el pasivo exigible, es decir, la deuda, entre el pasivo total, es decir, el total pasivo o estructura financiera. Bueno, pues como tenemos los datos ahí, el total de deuda son 1.780.500 y el total de pasivo 2.021.200, lo tenemos aquí, dividiendo nos da 0,88. Luego el coeficiente de endeudamiento de esta empresa es de 0,88. Ese sería el resultado que nos ha dado. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a calcular ahora el multiplicador de la autofinanciación, que se calcula con una formulita que es esta, 1 partido 1 menos L, siendo L el coeficiente de endeudamiento que hemos calculado antes, 0,88. Por tanto, sustituimos la L por su valor y nos da 8,40. No, el multiplicador nos ha dado 8,40. Bueno, pues, ¿qué hacemos ahora con el multiplicador? Pues lo que hay que hacer es multiplicarlo por la dotación de reservas que se ha hecho, por los 260.000. Vamos a hacerlo, multiplicamos los 840 por los 260.000 y me da 2.183.265,48 euros. Esta cantidad es la cantidad total que se puede aumentar la estructura financiera, pero hay que tener en cuenta que se han aumentado ya 260.000 de reservas. Luego, si a esta cantidad le restamos los 260.000 de reservas, nos daría la cantidad que nos podemos endeudar. Es decir, le restamos 260.000 y nos queda aquí, como veis, 1.923.265,48 céntimos. Ese sería lo máximo que esta empresa podría endeudarse sin superar ese coeficiente de endeudamiento que tiene del 0,88. ¿Vale? Bueno, pues con esta que es la solución sería lo que nos están pidiendo en el problema. Vamos ahora a resolver otro problema que trata sobre las ampliaciones de capital. En este caso, resulta que una empresa en la que hemos invertido 4.000 euros ha aprobado en Junta General una ampliación de capital. Resulta que esta empresa, cuando se constituyó,
El capital fue de 60.000 euros y estaba dividido en 6.000 acciones. Si la ampliación consiste en conseguir 150.000 euros y se realiza a la par, y se han generado hasta la fecha 89.000 euros en reservas, nos piden que calculemos una serie de cosas. Una de ellas, en primer lugar, es el valor nominal de las acciones antiguas. Bien, con lo que ocurría antes de la ampliación, nosotros sabemos que el capital social era de 60.000 euros, lo pone aquí como veis, y estaba dividido en 6.000 acciones. ¿Cuál es el nominal de estas acciones? Pues evidentemente es muy fácil. Dividimos el capital social entre el número de acciones y nos da 10. Es decir, el nominal de cada acción es de 10 euros. ¿Vale? Pues ya tenemos calculado el apartado A. Ahora nos piden, en segundo lugar, en el apartado B, el número de acciones nuevas que se van a emitir. Bueno, vamos a ver. El capital, el número de acciones nuevas que se van a emitir, tenemos que, dice que se quieren conseguir, aquí está, se quieren conseguir 150.000 euros. Una emisión a la par. Si es a la par, quiere decir que el precio de las acciones va a ser el nominal, es decir, 10 euros, lo que hemos calculado antes. Por tanto, si lo que queremos conseguir son 150.000 euros a 10 euros cada acción, aquí podemos calcular ya el número de acciones nuevas. El número de acciones nuevas tenemos que tener en cuenta que multiplicado por el nominal nos daría la ampliación de capital de 150.000 euros. Lo he planteado aquí con una ecuación, n por 10 nos daría 150.000 euros, n es el número de acciones nuevas multiplicado por el nominal, el total que se quiere conseguir. Y de ahí despejando la n, pues me darían 15.000 acciones. Por tanto, el número de acciones nuevas que se van a emitir son 15.000. 15.000 acciones nuevas a 10 euros de nominal y además se van a cobrar por allá 10 euros también, porque dice que se realizan a la par. Bueno, pues ya tenemos la segunda solución. Vamos a lo que nos piden ahora. En tercer lugar, nos piden cuántas acciones tiene reservadas preferentemente. Es decir, nosotros teníamos 4.000 euros, se sobreentiende, no lo dice el enunciado, yo tengo que aclarar esto. El enunciado no lo dice, pero debemos entender eso porque no hay más datos, que nosotros invertimos en esta sociedad en el momento de su constitución y por tanto pagamos su precio nominal. Es decir, que nosotros hemos invertido 4.000 euros en acciones pagando 10 euros por cada una. El nominal son 10 euros, lo calculamos antes, pues sería así. Por tanto, si nosotros, ¿cómo calculamos las acciones que nos corresponden a nosotros? Bueno, pues yo lo que he hecho ver es que a nosotros tenemos 400 acciones y que la ampliación de capital, como veis, fueron 6.000 acciones. Perdón, en la situación de la empresa, en un principio fue 6.000 acciones y se amplían, el número de acciones que se amplía son 15.000, que lo hemos calculado antes. Es decir, que si había 6.000 antes y ahora hay 15.000 nuevas, 6.000 las que había y 15.000 nuevas las que se emiten, pues si yo tengo 400 me corresponderán X. Yo lo resuelvo esto con una regla de 3 porque las reglas estas de proporciones con regla de 3 se ven más claramente. Entonces, si había 6.000 antiguas y se han creado 15.000 nuevas, pues si yo tenía 400 me corresponderán proporcionalmente X. Luego calculo la X, que es multiplicando en cruz 400 por 15.000 y divido entre 6.000. Aquí lo tenemos hecho el cálculo, 400 por 15.000 entre 6.000 y me da 1.000 acciones. Es decir, me corresponden, a mí por tener 400 acciones, me corresponden de la ampliación 1.000 acciones nuevas. Y pasaría a tener, por tanto, 1.400 si acudo a esa ampliación. Vamos a ver ahora un problema en el que nos piden que calculemos el valor teórico del derecho de suscripción. Bien, en este caso una empresa anuncia que va a hacer una ampliación de capital cuando sus acciones cotizan a 15,30 euros la acción.
La ampliación se realiza con una proporción de 2 acciones nuevas por cada 7 antiguas. El valor nominal de cada acción es de 6 euros y se emiten al 120%. Nos piden que calculemos el valor teórico del derecho de suscripción preferente y también debemos calcular la prima de emisión. Bueno, pues para resolver este problema, nosotros, como bien sabemos, existe una fórmula para calcular el valor teórico del derecho de suscripción. Esa fórmula es esta que tenemos en pantalla. Tenemos en el numerador P menos PE, que siendo P el precio de las acciones justo antes de la ampliación. Y PE es el precio de las acciones en la emisión. Es el precio de emisión. Por tanto, tenemos que tener claro la diferencia que hay entre el precio de las acciones antes de la ampliación y el precio de la emisión. Si observamos en el texto, el precio de las acciones antes de la ampliación es 15,30 euros, porque la ampliación la deciden cuando cotizan a 15,30 euros. Y el precio de emisión está explicado aquí, dice que están emitidas al 120%. Cuando se expresa en tanto por ciento, significa que es el tanto por ciento calculado sobre el nominal. Pues bien, vamos a pasar a la resolución del problema, o lo que es lo mismo, la sustitución de las letras que hay en la fórmula por sus correspondientes valores. En el caso de la P, precio antes de la ampliación, ya hemos explicado que es 15,30 euros. 15,30. Y el precio de emisión sería el 120% sobre los 6 euros, que es el nominal. Si calculamos el 120% sobre 6 euros, es decir, multiplicamos por 6 y dividimos entre 100, nos da 7,20. 7,20 serían los euros que tienen como precio las acciones nuevas, las acciones que se emiten en la ampliación. En el denominador tenemos A partido n más 1. A partido n hace referencia a la proporción de la ampliación, siendo A el número de acciones antiguas y n el número de acciones nuevas. Es decir, A es el número de acciones que había antes de la ampliación y n son el número de acciones que se emiten en esta ampliación. En este caso nos dan ya la proporción hecha, nos dicen que se va a realizar una proporción de 2 acciones nuevas por cada 7 antiguas. Por tanto, el 2 corresponde con la n de nuevas y el 7 con la a de antiguas. Por tanto, pondríamos 7 partido 2, que es lo que hemos puesto aquí, 7 partido 2 más 1, quedaría en total 4,50. Bueno, pues hacemos la división y nos da 1,80 euros. Quiere decir que el derecho de suscripción preferente vale, o su valor teórico es de 1,80 euros. O lo que es lo mismo, cada acción antigua tiene un derecho de suscripción valorado en 1,80 euros. Si alguien quiere participar en la ampliación de capital, deberá disponer de 7 derechos para comprar 2 acciones nuevas, porque esa es la proporción. 7 derechos por cada 2 acciones nuevas. Aquí la tenemos la proporción. 7 derechos por cada 2 acciones nuevas. Ya en función de las que queramos, pues deberemos comprar más o menos derechos de suscripción. Bueno, pues esto es lo que nos piden en el primer apartado, que calculemos el valor teórico de este derecho de suscripción preferente, 1,80 euros, 1,80 euros. Vamos a pasar ahora a calcular la prima de emisión. La prima de emisión no es otra cosa que la cantidad que se paga además por encima del nominal. Bueno, pues en este caso, si nosotros en una acción estamos pagando 7,20 euros, 7,20 euros, lo calculamos aquí antes, 7,20 euros, quiere decir que si el nominal son 6 euros,
lo teníamos reflejado aquí en el enunciado, pues estamos pagando por encima, si observáis, 1,20. A 7,20 le restamos 6 y nos daría y nos daría pues la solución. Es decir, a 120 menos 6 nos daría 1,20 euros. Y esta sería la solución de la prima de emisión. Por tanto, estas acciones tienen una prima de emisión de 1,20 euros. Cada acción tiene una prima de emisión de 1,20 euros. Por tanto, ya tenemos las dos soluciones que nos pedía el problema. El derecho de suscripción preferente, que es 1,80 euros, y la prima de emisión, que es 1,20 euros.